Diálogo de los Ministros, con Patricia Pardo. Nuestro invitado de hoy es un hombre con cara de buena gente, quien desde pequeño ha sido un idealista y un tanto terco, quien consigue todo lo que se propone, nada más y nada menos que Emilio Archila, consejero presidencial para la consolidación y la estabilización. En otras palabras, el hombre responsable de implementar los acuerdos de paz en Colombia. Hoy su historia, sus logros, sus luchas y sus sueños en diálogo. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, es bogotano, es abogado de la Universidad Externado, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la New York University, Estados Unidos, entre otros estudios que lo llevaron a desempeñarse como director de Derecho Económico de la Universidad Externado, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa y como superintendente de Industria y Comercio. Consejero, bienvenido a En Diálogo. Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una entrevista en la que vamos a hablar precisamente pues, de todos los logros que ha tenido usted, su consejería, en este primer año de gobierno del presidente Iván Duque, pero también vamos a conocer un poco de su historia, de su vida, de eso que se esconde detrás del líder que conoce el país y que habla casi que todos los días por los medios de comunicación. En primera instancia, cuéntenos ¿cuál es quizá el mejor consejo que usted le ha dado al presidente Iván Duque? Yo creo que digamos, el presidente es una persona que escucha mucho. Él desde el comienzo respecto del tema de la implementación tenía muy clara la importancia que tenía de reunir a la gente, de aunar los esfuerzos, de encontrar qué es lo que nos une en lugar de lo que nos separa. Yo pienso que si tuviera que escoger uno de esos, yo le diría que fue el de haber apostado a la hoja de ruta. Uno de los temas de la implementación tiene que ver con sacar adelante los 170 municipios más golpeados por la violencia y por la pobreza. Pero en esos 170 municipios existen muchos esquemas de planeación y un gran desorden que venía no solamente de los esquemas de planeación anteriores, sino que en los acuerdos se le sumaron esquemas de planeación a esos municipios. Tuvimos la idea de tener una hoja de ruta y eso se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente lo apoyó y creo que hacia el futuro, en el tiempo que se necesita para sacar esos municipios adelante, eso va a ser determinante. Y como personas cercanas que trabajan precisamente hacia el mismo camino, ¿cuál es entonces el consejo o el mejor consejo que usted recuerde que él ahora le haya dado a usted? Que hable. El presidente pronto se dio cuenta que estábamos avanzando mucho, que estábamos teniendo muchos logros, que existía un número de realizaciones muy grande en términos de obra en esos municipios, en términos de apoyo a los excombatientes, en términos de cosas que estábamos haciendo por las víctimas, en términos de sustitución voluntaria, pero que estábamos muy concentrados en hacer las cosas y el presidente me dio la instrucción de salir, de contar, de empezar a compartir con los colombianos la cantidad de cosas que estábamos realizando. Y cuando uno ve, Patricia, la reacción de las personas cuando le cuenta, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos muy complejos de la implementación, en que pueden haber distintas opiniones sobre los temas de la justicia transicional, en estos temas todo el mundo termina estando de acuerdo y todo el mundo termina pensando que, como el presidente lo dice, estas son cosas que se tenían que hacer con o sin los acuerdos. Y en ese sentido, hay un viejo refrán que dice: quien escucha consejos llega viejo. ¿Usted cree eso? Bueno, digamos, yo... tener jefes para mí es raro, pero tener un jefe como el presidente es estimulante. Él es un gran líder, es una persona que genera muchas confluencias
En esa medida, él conmigo ha dado bien pocas directrices, pero bien profundas, digamos, en el sentido de que él tiene muy claro hacia dónde quiere llevar al país. Por eso era tan importante, y así lo hicimos, expedir la política de paz con legalidad. Ese es el documento en donde el presidente tomó los acuerdos y dentro de lo que está previsto dentro de los acuerdos, que es inmenso, él dio los parámetros de qué era lo que teníamos que hacer y básicamente nos dijo necesitamos hacer unas planeaciones muy a largo plazo dentro de los tiempos que efectivamente se necesiten para lograr lo que ahí está contemplado. Tuvimos una discusión con varios de sus asesores porque muchos de esos temas no se van a ver en estos 4 años y él con un gran sentido de su responsabilidad histórica dijo eso no importa, tenemos que empezar a hacer lo que haya que hacer. Más adelante nos explica el tema de la paz con legalidad, pero cuéntenos algo. Es cierto que cuando él lo invita, le dice venga a mi oficina, quiero proponerle algo. Usted, después de escuchar el cargo que le estaba proponiendo, usted le dice, no, pero presidente, yo le voté sí al plebiscito. ¿Es cierto? Sí, digamos, el presidente fue muy generoso, me dijo que quería que formara parte del equipo. Cuando me contó que estaba pensando en fue lo primero que le dije, presidente, ¿usted está consciente de que yo voté por el sí? A lo cual él me respondió, razón de más para que sea usted y eso nos va a dar la tranquilidad a todos los colombianos. Lo invito a que vea una pregunta de alguien en la calle que se interesa por la paz. Hola, soy Isabel Díaz y quisiera saber cómo beneficia la paz con legalidad a las personas en las ciudades. De muchas maneras. Tenemos primero todos los índices de violencia dura después de la firma del acuerdo se disminuyeron sustancialmente. Digamos, sí. Eso lo que pasa es que como ya sucedió, pero en términos de secuestros, en términos de soldados muertos, en términos de homicidios, en términos de voladuras a la infraestructura, en términos de sitios del país a donde no se podía ir, en todos esos temas tenemos unas mejorías muy sustanciales. Obviamente, proteger a los excombatientes de la FARC y apoyarlos en su paso a la legalidad es definitivamente algo que nos va a traer beneficios. Sí. En segundo lugar, los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza es algo que le interesa no solamente a quienes viven allá en esos sitios, sino que nos interesa a todos los colombianos. Asegurar que dentro de 10 años allá no exista violencia, que existan las condiciones para que se dé el desarrollo, no solamente implica paz para esas zonas, sino que implica asegurar que Colombia no vuelva a tener una violencia como la que tuvo. Las víctimas a quienes estamos beneficiando y por quienes estamos trabajando, sí, pues implican un número de la población gigantesca de nuestro país, pero no solamente en cuanto a cada una de ellas, sino el hecho de terminar zanjando esos dolores, de arreglar esos problemas, pues va a garantizar que a la larga no volvamos a tener esa violencia. Luego, lo que estamos logrando es que la paz sea de todos. Mire, hablemos de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, los ETCR, que son tan importantes, que eran las antiguas zonas veredales de transición. Cuando usted llega a este cargo, ¿con qué se encuentra y qué hay hoy en día allí? Cuando llegamos, lo que había era... Pero un paréntesis, ¿por qué suspira? ¿Por qué suspira? ¿Por qué le genera suspiro? Porque ha sido una transformación, ha sido un paso muy digamos, emocionalmente muy significativo. El primer día que estuvimos la primera visita que hizo el presidente, lo que yo vi fue pánico. Digamos, los muchachos, los excombatientes, estaban muy asustados, muy nerviosos, muy preocupados con que estaba llegando quien había sido el líder del no. Sí. Seguramente les habían dicho una cantidad de mentiras sobre el presidente y sobre lo que íbamos a lograr en este gobierno.
presidente estuvo ese día, esto fue en Pondores, como todo el día. Y fue muy emocionante que, digamos, al comienzo de las preguntas eran preguntas de personas con incertidumbres, con preocupaciones, con... ¿Qué tipo de preguntas le hacían a él? Le hacían preguntas como van a acabarse el proceso, van a hacer trizas los acuerdos, van a dejarnos sin soporte. Es cierto que están preparando operaciones militares para llegar aquí. Presidente, fue respondiendo las preguntas, debían estar como unos 60 o 70 de ellos. Al final de las hora y media o 2 horas que estuvimos en esa parte de la sesión, los combatientes se pararon a aplaudirlo. Y era como esa transformación de unas personas llenas de angustia a entender que el presidente estaba ahí y que estaba acompañándolos y que cuando les decía yo soy su presidente era sincero. Estuve en un ETCR la semana pasada y ahí ya solamente estábamos hablando de cosas de las que habla la gente, digamos, de cómo van los proyectos productivos, cuánto se van a demorar las inversiones. Los líderes, lo mismo sucedió allá en Putumayo, en el Meta, sintiéndose orgullosos de su proceso. Y la manera como lo describieron es, nosotros nos sentimos un barrio más. Y cuando los líderes dicen, nos sentimos un barrio más, pues quiere decir que tienen las mismas preocupaciones, sí, claro, que tenemos el resto de los colombianos. Yo creo que ha sido un año muy intenso, pero en ese frente un año muy productivo. Pero todavía existe ese miedo, hay amenazas, para nadie es un secreto que todavía hay amenazas, algunos excombatientes. ¿Cómo siente usted realmente eso que a veces se puede estar viviendo en estas zonas? Bueno, yo creo que los resultados son lo que ellos están esperando. Nosotros, cuando llegamos, el sistema de salud para los excombatientes se iba a terminar en diciembre y lo prorrogamos. El sistema de alimentos para los excombatientes se iba a terminar en diciembre y lo prorrogamos. El apoyo financiero a los excombatientes se iba a terminar ahorita en agosto y lo extendimos sin ningún límite en el tiempo. Cuando llegamos había 0 proyectos productivos individuales, tenemos más de 200. Recibimos 2 proyectos productivos y con los que aprobamos hoy ya llevamos 30 proyectos productivos colectivos. Tenemos programas para su educación, tenemos programas para su capacitación, estamos ocupándonos de los niños. 50% de los niños de los excombatientes están atendidos con el nivel de bienestar familiar. Más del 95% están en el sistema de salud, más del 95% están en sistema de pensiones. El nivel de cobertura de la bancarización es del 98%. Entonces, pues... seguramente hay pedidos, hay quejas, digamos, como nos ocurre con todos, pero seguramente ellos han sentido esa diferencia. Explíquenos, consejero Emilio Archila, cómo funciona el tema del emprendimiento, que también es tan importante para el presidente Iván Duque. ¿Una idea nace de un excombatiente o realmente hay varias ideas y ellos alzan la mano y dicen yo me identifico con esta o con esta o con esta? ¿Cómo funciona ese proceso? Digamos, a partir de que llegamos, le hemos dado mucha seriedad al tema de proyectos productivos y tenemos entonces 2 apoyos que les damos. Tenemos un apoyo con el PNUD. Esta es la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ellos con recursos del gobierno, con la asesoría del gobierno, identificamos en el censo. Este es un censo muy detallado, muy robusto que realizamos de octubre a marzo de este año. Entonces nosotros sabemos exactamente cuántos son, dónde están, sus ubicaciones, etcétera. Sabemos cuántos quieren ser empleados, cuántos quieren proyectos productivos, cuántos quieren proyectos productivos individuales, cuáles lo quieren colectivos.
Y con el PNUD entonces tenemos una programación para hasta finales de este año haber cubierto absolutamente todos de ellos. Esos son los que son los formuladores. Sí. Pero a mí me preocupaba mucho la parte comercial, digamos, que esos realmente puedan ser exitosos. Entonces hicimos otro convenio con Impulsa. Impulsa es la entidad del Estado que apoya a los emprendedores y eso asegura que hoy en día cada uno de los proyectos productivos de ellos viene con el mismo nivel de apoyo, de soporte, de formulación que los de la economía naranja, que es el más consentido del presidente. Entonces, es una combinación de todo, las iniciativas de ellos, el apoyo de la formulación por parte del PNUD y la garantía de parte de Impulsa de que vienen con una alta probabilidad de éxito. Desde todo punto de vista. Así es. A mí me gustan las historias. Cuéntenos usted una historia de esas que tenga quizá entre sus manos, que recuerde, que visibilice todo lo que nos está contando. Bueno, en los temas de excombatientes hay muchísimos. Estuve este fin de semana, como le contaba, estuve en uno de esos ETCRs. El líder debe tener como unos 28 años. Se enamoró de una niña en la universidad y la niña está viviendo allá con él. Digamos, eso es bien impresionante. Es el amor. Es el amor. Bueno, bien enamorados sí están. Digamos, el número de niños que están teniendo es un número bastante grande. Encuentra uno, digamos, en cada una de ellos historias personales bien complejas. El día que estuvimos con el presidente Duque, en el primero, el presidente ha estado 3 veces en ETCRs durante este año. El presidente les preguntaba, ¿no?, si les molestaba que les preguntara por su historia, y básicamente todos decían que no. La gran mayoría de ellos contaban. Hubo una que me impresionó mucho. Debía ser una mujer como de unos 30, 32 años. Estuvo en la guerrilla más de 10, 15 años, y cuando le pregunté por qué se había ido, me dijo, porque yo veía a las combatientes y las combatientes eran las más lindas de todas. Entonces, digamos, dentro de todos los temas dramáticos sí. Y complejos, ¿no? A mí me impresionó mucho. Y después con varios de ellos he entendido que en algunas oportunidades, digamos, eso que ella decía que eran las más lindas, es porque en la realidad, en algunas de las zonas en donde ellos estaban, esa era una opción de éxito, era una opción de sobresalir, era una opción de tener un sitio en el universo. Por eso la confluencia entre lo que estamos haciendo con los excombatientes y el programa de los PEDETs es tan importante, porque al final del día uno es el tiempo que vamos a estar acompañando a los combatientes, pero otro es el tiempo que vamos a necesitar acompañar a las personas que están en las zonas en donde eran fuertes las FARC. Y eso lo que implica es, tenemos que darle oportunidades a esos colombianos y a esas colombianas de que tengan opciones de vida exitosas, que los saque adelante, que les lleve a ser personas productivas para sí, para sus familias, para su país. Y si no lo logramos, pues el dolor y la angustia, ¿no?, generan ese tipo de reacciones. Usted hablaba de los niños, los bebés nacidos en el posconflicto. Hablamos de eso después de la pausa. Ya volvemos, una pausa y ya regresamos en Diálogo. Colombia es una potencia mundial en agua, biodiversidad y medio ambiente. Proteger la naturaleza es asunto de todos. Las zonas futuro permitirán preservar nuestros recursos naturales y garantizar el mañana de las nuevas generaciones. Zonas futuro, construyendo, transformando, preservando. Gobierno de Colombia. Con este modelo de agricultura por contrato, les estamos dando la oportunidad a los campesinos de Colombia para convertirse en los emprendedores del campo. Coseche y venda a la fija ha sido de mucha importancia porque nos ha dado a conocer un mercado que no teníamos conocido.
Ya tenemos cómo vender nosotros directamente nuestro producto. Es un hecho. En el primer año de gobierno lanzamos Coseche y Venda a la Fija. Y ya son más de 8.000 los productores con acuerdos comerciales de venta anticipada de sus productos con grandes supermercados. Aquí estamos y para adelante vamos. Continuamos en diálogo con Emilio Archila, consejero presidencial para la consolidación y la estabilización. Doctor Emilio, estábamos hablando antes de la pausa de todos estos bebés nacidos, ¿no?, en el posconflicto, realmente excombatientes que creen en el amor, que creen en el país, porque de una u otra forma este nacimiento, el apostarle a un hijo es apostarle a la vida y al futuro. ¿Cuántos bebés, tenemos la cifra, cuántos bebés han nacido en el posconflicto? Bueno, son muchos, y yo me combinaría eso, Patricia, con una respuesta que a mí me llamó mucho la atención del censo que hicimos. Una de las preguntas que les formulamos de los combatientes es: ¿qué tan optimistas ve usted su propio futuro? Más del 75% de los combatientes nos contestaron que ven con mucho optimismo su propio futuro. Y eso es muy diciente. Claro. 75% es más del promedio del país. Y ese es el reflejo de la manera como ellos están entendiendo, en mi opinión, el apoyo que han sentido de parte del gobierno. Y la manifestación no estadística es que están teniendo muchos hijos. Para darte alguna idea, en Icononso tenemos alrededor de un poco más de 200 combatientes y ahí hay 60 niños. Entonces, el número de niños que están teniendo son muy altos, y hay un número importante de los hijos que no estaban con ellos, que estamos ayudándoles a que vuelvan a unificarse. El presidente tiene muy claro la importancia que tiene dentro del proceso de reincorporación que los cuidemos bien. Con esa directriz, hoy en día tenemos más del 50% de los hijos entre 0 y 5 años los estamos atendiendo con los estándares muy altos que tiene el bienestar familiar. Tenemos un proyecto con el Peace Building Fund de más de $3 millones para en otros de los ETCRs poder tener los cuidados de los niños. Además de eso, hemos introducido variables que ni siquiera existían en las hojas de ruta anteriores. Sí. Hay un número de excombatientes que llegaron siendo menores de edad, y en la lógica que existía antes, cuando cumplían 18 años, pasaban a la ruta normal. Yo tengo perfectamente claro que alguien de 18 años puede que legalmente sí, pero todavía no es un adulto, y mucho menos si ha crecido en esas circunstancias. Luego, ahora el programa de camino diferencial, con el apoyo de bienestar familiar, a esos jóvenes los estamos acompañando también de manera permanente por el tiempo que sea necesario. El tema de los niños es para el presidente un tema muy importante. Vuelvo yo a las historias, y leí hace poco cómo Pastora Lape había encontrado una de sus hijas, ¿no? Había llegado y había sido un reencuentro maravilloso, etcétera, etcétera. Y me preguntaba si ese tipo de historias se gestan realmente en esta zona, si usted ha tenido la posibilidad de conocer quizá niños que estén reclamando a sus padres, o papás o mamás que seguramente habían dicho: mire, yo entregué a mi hijo o a mi hija porque en la guerrilla no podía tener bebés, porque no era fácil tenerlos, y ahora los estoy buscando. Muchos. Tenemos en Mesetas el caso de, este es uno que es una mezcla entre emocional y jurídicamente complejo, porque es un excombatiente que le entregó su hijo a su hermano para que se lo cuidara. Sí. Entonces, ahora que dejaron las armas, entró y vino a buscarlo. Legalmente es complejo porque el niño está registrado con el nombre de su hermano, y genéticamente yo entiendo que son muy parecidos, pero aparte de eso, pues el niño creció creyendo que su tío era su padre, que su tío era su padre,
Lo que ellos han acordado es que van a acompañar los dos al niño. Las dos mujeres de los dos hermanos también son unas par de mujeres que deben que tener un nivel de comprensión supremamente alto. Y cuando le pregunté al niño, porque ellos me permitieron que hablara con el niño, él lo que dijo era que él se sentía muy afortunado, porque antes tenía un papá y ahora tenía dos papás. Divino. Son las historias, ¿no?, que están paralelas, que a veces los medios de comunicación nos encargamos de visibilizar, pero que es la piel, básicamente, de esa labor que usted hace a diario. Quiero invitarlo a que vea y escuche otra pregunta del país, porque el país también pregunta. Mi nombre es Davis Marchán y quiero saber qué son las PEDET y cómo benefician a la comunidad. Lo que existe es lo siguiente. En los acuerdos está previsto que se deben identificar las zonas más afectadas por la violencia y que a esas zonas debe hacérseles una planeación con enfoque territorial. Entonces, como país, identificamos que esos son 170 municipios. Esos 170 municipios están rodeados en 16 zonas. Y cada una de esas 16 zonas debería tener una identificación de cuáles son sus necesidades. De esas, cuando llegamos al gobierno, había 2 formuladas y nosotros en este tiempo ya formulamos los 14 restantes. ¿Cuál es la importancia de esa formulación de necesidades? Que al hacerlo es la comunidad misma, son las personas mismas, los habitantes del territorio, los que están diciendo cómo quieren ver el desarrollo de su territorio, dónde quieren las escuelas, dónde quieren los hospitales, dónde quieren, qué tipo de productos quieren desarrollar, cómo son los enfoques étnicos, cómo son los enfoques de mujeres, etc. Después de haberlos recibido, necesitábamos tener una planeación que sea una planeación adecuada y para eso fue que incluimos el concepto de hoja de ruta en el Plan Nacional de Desarrollo y después había que conseguir los recursos. Para poder conseguir los recursos, para poder implementar esas necesidades, modificamos las reglas de las regalías de gas y de petróleo. El 7% de esas se manejan en una instancia que se llama el OCAT-PAS y vamos a llevarlas a que se cumplan con esas necesidades. Recibimos un buen instrumento, que es obras por impuestos. Lo depuramos en diciembre completico. En la ley de financiamiento le hicimos todas las mejorías que se necesitaban. Y en el Plan Nacional de Desarrollo también dispusimos que preferentemente se van a ir a darle la satisfacción a esas comunidades. Finalmente, introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto del marcador presupuestal. Eso quiere decir que cada agencia del Estado, cada ministerio va a tener que señalar cuántos recursos le va a destinar a cumplir con esas necesidades y tenemos en la Agencia de Renovación del Territorio una plática que salvamos alrededor de 170.000 millones para construir también de esas obras que la gente ya pidió. Hemos entregado, Patricia, en estos 10 meses más de 410 de esas obras. Entonces, los PEDETs son la planeación y la ejecución de esas 16 zonas, de esos 170 municipios, para que al final de 10 años logremos estrechar las diferencias, logremos eliminar las diferencias que hay con el resto del país, para que allá no vuelva a existir esa violencia. Veamos la siguiente nota, los invitamos a todos ustedes para que entiendan un poco mejor de qué se trata y sobre todo cuáles son las historias y cuáles son los personajes que se mueven alrededor de esto. Madre selva, yo te alabo, Madre selva, porque eres el origen de la vida. ¿Ustedes saben lo que es vivir sin luz? Es muy complicado, es muy difícil, porque a las 6 de la tarde ya tienes que mirar dónde te vas a acostar. En 35 años, la primera vez que he mirado por acá lo de la luz. Tocaba prender una vela y andar con ella. La única energía era la vela y las velas se convierten en algo peligroso para las familias. Una aventura lejos del ruido y las dudas,
Soy beneficiario del proyecto de FEDER, el sistema fotovoltaico. Ha sido un proyecto muy bueno, nos ha cambiado mucho la vida, nos ha mejorado nuestra calidad de vida, ya que recibimos 2 paneles, 2 baterías. Gracias a lo de la OPD, pues las 30 familias de Villa de Leyva ya están pues, con su luz. Con la luz uno ya puede acá tener la licuadora, los juguitos para los niños, la televisión, mantener por lo menos informado. Y afortunadamente en Orito Putumayo ya se mira la paz, ya se siente la paz. Cuando hablamos de obras, eso es paz, a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Qué bonito, realmente, ¿no? Empiezo a entender cómo funciona todo esto y cómo en realidad no es carreta. Doctor Emilio, se están haciendo las cosas, el país a veces cree y la gente escucha uno en la calle, es que no hay plata para el posconflicto, es que el presidente Iván Duque le quiere poner el palo en la rueda a la paz. Y cuando uno se sienta a hablar con personajes como usted y ve lo que acabamos de ver, pues se da cuenta que no es cierto. Es absolutamente falso. Digamos, el presidente ha sido un promotor muy poderoso de la implementación de los acuerdos. Hacer comparaciones siempre resulta odioso, pero en absolutamente todos los frentes, nosotros hemos más que duplicado ningún resultado que se hubiera generado antes de que llegáramos. Y en algunos casos, digamos, ni siquiera es duplicado, sino es geométrico en términos de las entregas y de los cumplimientos. El presidente tiene perfectamente claro que estos temas lo que deben es unir al país en lugar de dividirnos, y que son cosas que se deberían hacer con o sin los acuerdos. Nuestros colegas de los canales regionales también se unen a esta entrevista en diálogo y quiero ahora invitar a Camilo Fajardo de Telepacífico para que formule la pregunta al doctor Emilio Archila. Consejero, ¿cómo avanzar en la implementación de los acuerdos para garantizarles la seguridad a los reincorporados de las FARC que dejaron las armas y de los cuales ya van 137 muertos en el país, de los cuales 38 han sido asesinados aquí en el departamento del Cauca, sin tener en cuenta los que han sido desaparecidos o las familias de ellos que han sido amenazadas? Muchas gracias por esa pregunta. Dentro de las prioridades del presidente está la seguridad de los combatientes. Él ha sido muy enfático en que nosotros vamos a acompañar a los combatientes para protegerlos por todo el tiempo que sea necesario, y para ponerlo en plata blanca, a nosotros no nos va a pasar de nuevo lo que ocurrió con la UP. Eso no va a suceder y nosotros no vamos a permitir que eso se repita. Para entender un poco la efectividad de las medidas que hemos tomado y la complejidad que tiene este tema, tenemos, digamos, registrados en el censo 10.500 excombatientes. De esos 10.500 combatientes, 3.500 han optado por mantenerse dentro del proceso de reincorporación colectiva, y son los que están en los 24 puntos que conocemos como los ETCRs. Nosotros tenemos un batallón completo del ejército protegiendo esas zonas, un batallón completo, estos son 100 hombres y mujeres cada uno, un batallón completo de la policía protegiendo la seguridad en los alrededores. Gracias a eso no hemos tenido ningún incidente en el interior de los ETCRs. El resto de los combatientes, ellos son libres, digamos, ellos no tienen que pedir permiso, ni nosotros podemos pedirles o no, pero el resto son 8.000 que están en todo el país. En todo Colombia. El presidente hace 4 semanas, recordemos, Patricia, estando en Europa, pidió que todas las entidades, no solamente del gobierno, sino del Estado, nos reuniéramos para coordinar mayores niveles de protección para los excombatientes que no están en los ETCRs. Eso se materializó en 23 acciones adicionales para las protecciones que involucran temas como
mayores recursos para la Fiscalía, mayor número de investigadores, alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, la creación de un puesto unificado de inteligencia en donde están todas las entidades del Ejército, las Fuerzas Armadas, etcétera, para poder hacer esos seguimientos. Eso ha venido operando durante este mes y en todos los frentes de las acciones que el presidente conoció e impartió. En todos esos hemos dado resultados. Luego, es un reto, es un tema que tomamos con toda la seriedad, lo estamos haciendo y estamos produciendo los resultados que el país necesita. Usted hablaba de la paz con legalidad, que es una de las políticas directrices del presidente Iván Duque. ¿Concretamente qué es? Los acuerdos están previstos para que deba implementarse por lo menos 3 presidencias seguidas. Así lo dijo la Corte, pero la Corte fue cuidadosa de señalar que la manera como cada uno de los presidentes va a cumplir con esos acuerdos debe ser en línea con su entendimiento del resto de las políticas públicas del país. Presidente, la primera política que expidió, antes que la política de drogas, antes que la política de seguridad, antes que ninguna otra política, fue la política de paz con legalidad, que es tomar los acuerdos y decir de cara al país qué es lo que vamos a lograr durante estos 4 años y para qué es que lo vamos a lograr. Luego, cualquier persona que tuviera ninguna duda sobre la voluntad del presidente de cumplir con los acuerdos y la manera, es porque no se ha tomado el trabajo de entrar en YouTube y bajar el documento y ver que ahí, ¿no?, en los primeros 3 párrafos dice que vamos a cumplir y que los acuerdos no van a ser modificados. Consejero, antes de ir a la pausa, cuéntenos quizá cuál ha sido la mejor noche suya en este año en la que usted se haya ido a dormir con un gran logro a la cama. El mejor logro de este año. La mejor noche que usted ha tenido en ese sentido. Este ha sido un año, lo mismo que para todos los miembros del gobierno. Nada de lo que nosotros hacemos en implementación es de la consejería, es de todos los ministerios, de todas las agencias. Terminamos el año con un cónclave de todos los ministros, los consejeros dirigidos por el presidente. Y el presidente, cuando se refirió a los temas de implementación, le preguntó a todos los asistentes si alguien tenía ninguna duda en que esto era importante para el país y era importante para el gobierno. Fue bastante directo y dijo: el que tenga alguna duda, este es el momento para que lo manifieste. Para mí fue de una inmensa satisfacción darme cuenta que todo ese año había implicado que él se sintiera cómodo, que se sintiera tranquilo, que se sienta con el impulso que necesita y que habíamos entendido lo que él pretendía para el país, que habíamos logrado que la manera como estamos adelantando la implementación esté alineado con la visión de país que él tiene. ¿Esa noche durmió tranquilo? Esa noche dormí. ¿Cuántas horas en la noche duerme? Dependiendo de qué tan complejo esté el tema, entre unas 5 o 6, a veces menos, pero por lo menos trato de dormir 5. ¿Y es verdad que trabaja los domingos? Trabajo todos los días de la semana, incluidos los domingos, sí. ¿Y cómo vamos a hacer con la sustitución, pero del tiempo, ahí, con la familia? Tengo una pareja, tengo un hijo que son muy comprensivos. Obviamente, para todo el mundo implica dificultades, pero son unos poquitos años para tratar de que esto llegue a un punto de no retorno. Una pausa y ya volvemos en Diálogo. Cuando yo he hablado de una Colombia con equidad, la equidad es cada bombillo que se enciende hoy en una casa de esta comunidad de Crucito. Tenemos luz 24/7. Esto que han hecho con nosotros es como ganarse unos balotes sin comprarlo. Es un hecho. En el primer año de gobierno, llevamos energía eléctrica a más de 15.000 familias en las regiones más apartadas del país, en 12 departamentos. Aquí estamos y para adelante vamos.
Continuamos en diálogo hablando con el doctor Emilio Archila, consejero presidencial de la Consolidación y la Estabilización, y sobre todo hablando de lo que ha pasado en el último año y lo que ha pasado no solamente a nivel de implementación de acuerdos de paz, sino incluso de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Cómo va ese programa? Sabemos que el programa pues viene del 2017. ¿Usted lo recibió? ¿Cómo lo recibió y cómo está, doctor Emilio? Bueno, ese programa lo recibimos muy mal. Ese programa estaba desfinanciado. El programa no tenía infraestructura administrativa, no se habían hecho las contrataciones para poder cumplirle a las familias. Así que ha sido un reto. Este es un programa que tiene 100.000 familias ya dentro del programa y 30.000 más que han firmado, por llamarlo de alguna manera, preacuerdos, que son los acuerdos colectivos. Son 30.000 familias adicionales que están esperando entrar dentro de la ruta de poder sustituir. Nosotros, con el apoyo del ministro Carrasquilla, hemos logrado conseguir los recursos. Después de eso, digamos, le dimos el soporte administrativo que se necesitaba. Hicimos los tiempos en los cuales sí se va a poder cumplir. Esto implica levantar la coca, después dar asistencia técnica, después darles pan coger, después un cultivo de ciclo corto y finalmente un cultivo de ciclo largo. Vimos cuáles eran los tiempos que sí se necesita eso. Fuimos a las comunidades muy duro porque tuvimos que darle la cara a la gente y decirle lo que les dijeron era pajarilla, esto es lo que se puede hacer siempre y cuando ustedes nos apoyen. ¿Y muchos de esos habían vuelto otra vez a cultivar coca? No, el sistema, digamos, lo que muestra la verificación que hace UNODC es que las familias que tenemos, el porcentaje de resiembra es apenas del 0.6%, o sea, menos del 1%. Hay unos líderes muy carismáticos que le ponen el pecho a los más zampones de los zampones, que son los narcotraficantes que mantienen a las familias cohesionadas. Y de esta manera hemos logrado, hemos empezado a que eso efectivamente implique cumplimientos para las familias que quieren dejar la ilegalidad y pasarse al lado bueno del mundo. Sí. Como esto es con realidades, tenemos la historia de una familia en el Valle que antes cultivaba hoja de coca y hoy en día tiene un cultivo de peces ornamentales. Antes cultivaban muerte, pero cultivan vida. La vida de Alberto Cabrera, un joven campesino de Policarpa, Nariño, ha sido una cadena de muertes y reverdeceres. Todas las formas de violencia lo separaron de sus padres, de sus hermanos, de su esposa y lo llevaron por el camino del desplazamiento, de la tortura, del irrespeto de todos sus derechos. Nunca se dio por vencido. Hoy, en la vereda Triana, en Dagua Valle, está vinculado al programa de sustitución de cultivos. El líder social dirige una asociación agrícola de 107 familias y mira el futuro con optimismo. He sido una persona víctima por el conflicto armado, he sufrido la violencia en carne propia. Soy una persona muy optimista y estoy decidido a trabajar en la legalidad y en paz. En el entorno, digamos, con las comunidades, se han hecho muchos trabajos comunitarios. Soy líder social, represento el PENISA en el municipio de Dagua. En este momento somos 35 familias. La idea es tratar de profundizar más para vincular más familias a este proyecto de peces ornamentales, porque es uno de los proyectos que es muy sostenible y va de la mano con el medio ambiente. Estoy cultivando vetas, también las bailarinas, también los cois, los guramis, las monjas de colores. Bueno, en fin, un promedio de 20 variedades son las que se está trabajando. Para mí la paz con legalidad es, digamos, salirse de toda esa parte del tema de cosas ilícitas y obviamente pues tratar de vivir en paz.
bellísimo realmente ver cómo en realidad la gente encuentra un proyecto de vida lícito en el que le hacen bien a los demás, pero también en el que se hacen bien a sí mismos. ¿Tiene otra historia por ahí que quiera compartir con nosotros y que evidencie también cómo este tema de la sustitución de cultivos ilícitos sí está funcionando? Digamos, hay muchas. Tengo una del Catatumbo que profundamente me conmovió. Una de las lideresas. Los líderes en este caso lo que hacen es que reúnen a las familias, las convencen de las virtudes que tiene pasar de la ilegalidad a la legalidad en todos los sitios, pero en el Catatumbo muy especialmente. Esta mujercita debe ser como de menos de 30 años, debe tener como unos 27 años. Ella entendió que el cultivo de coca esclaviza a las regiones, que llevan 3 generaciones, en el caso de ella eran la tercera generación de cultivadores, y que allí no está quedando nada, que no les está quedando progreso, que no les está quedando desarrollo, que no les está quedando ni siquiera la riqueza. Nos habíamos, como llegamos con el programa, en las circunstancias que te comentaba, se estaban dando unas demoras que no eran atribuibles a ninguna decisión de parte del gobierno, sino la ausencia de haber hecho la planeación con anticipación. Ella le había dado parte de sus ingresos a las familias con las cuales trabajaba, sí, para convencerlas de que se mantuvieran dentro del programa. Y estamos hablando de una mujercita que debía estar recibiendo un poco menos de 1 millón de pesos mensuales, que es lo que se les da para el soporte, y lo estaba físicamente repartiendo entre algunas de las familias que trabajaban con ella. La angustia de ver la situación, saber que estaba arriesgando su vida, que está diciéndole que no a los zampones que tratan de llevarse las familias otra vez, y sentir ese nivel de compromiso, pues es muy comprometedor. Doctor Emilio, yo creo que usted todos los días cuando va a las regiones, pues escucha estas historias, ¿no? Ve de frente en realidad el rostro de la esperanza, el posconflicto de estas familias que se unen a estos programas de sustitución de cultivos, y se llena usted de una cantidad de sueños de los demás, ¿no? Yo quiero hacer esto, doctor Archila, ayúdeme con esto, mi idea es de repente el tema de los peces ornamentales, etcétera. Usted llega a su casa con todas estas historias y con todos estos sueños ajenos, ¿y qué hace? Lo primero ha sido, pues, para la gente cercana a mí, ha sido bien raro verme en estas cosas. Digamos, no es lo que yo normalmente he hecho. Yo creo que el valor agregado ha sido tener unas muy buenas planeaciones, digamos, tratar esto con el ánimo de que salga adelante, eliminar las discusiones ideológicas de lo que es implementación. Cualquiera de los frentes que hemos comentado, lo que requiere es que el Estado cumpla lo suyo. La parte que me cuesta mucho son las pequeñas necesidades, digamos. Cuando estamos hablando del desarrollo de los PEDET, pues esos son trillones de dólares, y es un tema que estamos haciendo a largo plazo, que va a requerir 10 años, que va a requerir 15 años. Esas son como las cosas que yo estoy acostumbrado a hacer. Cuando me encuentro con niñas como esta, ¿no? y que lo que le hace falta son 5 o 7 millones de pesos, ¿no? Como me cuesta mucho trabajo no cometer el error de decirle no se preocupe que yo le voy a arreglar eso, porque digamos, en el Estado resolver un problema de 7 millones de pesos es tan difícil como uno de 7.000 millones de pesos. Hace una semana tuve la fortuna de que Archilita me pudo acompañar y estuvo allá y los vio. Digamos, ese día estuvimos con excombatientes, estuvimos con gente de sustitución, estuvimos mirando... ¿Archilita es quién? Archilita es mi hijo. Su hijo. Y cuando nos devolvimos, entonces todos los cuentos que yo echaba y todas las cosas que yo le contaba que estábamos haciendo, como que cogieron, les pudo poner cara, y
ha sido evidente durante esta semana que cuando le hablo, él lo ve con unos ojos distintos. Ojos. ¿Y le ha hecho alguna pregunta así complicada que usted haya dicho, Archilita, cómo me pregunta esto? De cara a lo que está haciendo hoy en día. Sí, digamos, para él al principio fue raro, digamos, él siente, no que yo sea, pero él siente que tenía un papá que era exitoso en sus temas, no particularmente, pero pues nosotros vivimos como más o menos sin problemas. Sí. ¿No? Yo creo que para él al comienzo era como un poco bizarro, ¿no? Como mi papá, o sea, se fumó lo que está radicando, ¿qué es lo que le pasa? Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, para él ha sido más fácil entender que lo que estamos haciendo, no yo, sino el gobierno, todo el mundo, es algo que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Una pregunta más de Camilo Fajardo, uno de nuestros colegas de Telepacífico. Consejero, cordial saludo. Las comunidades del departamento del Cauca, las más afectadas por la violencia durante el conflicto armado, se preguntan desde cuándo van a empezar a desembolsarse los recursos para proyectos productivos. En este momento están llegando a cuentagotas. Y como segundo, desde cuándo también empieza a pagarse esa deuda histórica con esta región, en especial cuando empiezan en este momento a aflorar la violencia como producto del aumento de los cultivos de hoja de coca. Este es uno de los mayores retos que tenemos, y es uno de los mayores retos que tenemos porque cuando la Agencia de Renovación del Territorio fue a los territorios a identificar cuáles eran las necesidades, se les olvidó decirle en esa época que esto era una planeación para 10 o 15 años. Entonces, las expectativas que se crearon fueron unas expectativas descomunales. Pero los retos que estamos afrontando son también descomunales. Estamos hablando de 6,5 millones de personas en esos 170 municipios, pero son municipios gigantescos, muy dispersas la población. Sí. Es básicamente la mitad del territorio rural del país, la tercera parte del territorio. Hay municipios de estos que son tan grandes como los 5 departamentos del norte de Colombia. Por eso la planeación tiene que ser a 10 años y en algunos temas va a ser a 15 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Utilizando mecanismos que permiten que algunas de esas obras las podamos ir entregando ya. Tenemos las obras PEDET, estas son obras de infraestructura no tan complejas. De esas hemos entregado, que mencioné, más de 400 obras en estos 10 meses, y son obras que realizamos con las comunidades. Vamos, capacitamos a la Junta de Acción Comunal, la Junta de Acción Comunal se robustece, se capacita jurídicamente, también quedan habilitados para poder realizar las obras, y cuando nos vamos les queda el know-how y también las herramientas para poder hacerlos. En obras por impuestos tenemos en este momento comprometidos más de 500,000 millones de pesos. Esos son 500,000 millones de pesos que, en lugar de los contribuyentes pagarlos al fisco para que el fisco después lo distribuya en los presupuestos, se van a implementar en obras de una vez. Luego esas obras se van a ver seguramente antes de que terminemos el gobierno, y es muy posible que tengamos otros 500,000 millones para el año que viene. Así que yo espero que en la medida en que vamos haciendo esa planeación, con estas obras que vamos avanzando, generemos la confianza que necesitamos de parte de la gente. Decíamos al inicio de esa entrevista que usted es un hombre terco, que por donde mete la cabeza, por ahí mismo quiere sacarla. Y quizá que en este diálogo que hemos tenido con usted nos hemos dado cuenta de eso, que es un tipo juicioso, centrado, que tiene las cifras claras en la cabeza, que tiene el país y las historias que a diario se encuentra con su ejercicio. ¿Cómo quiere que lo recuerden después de terminado toda esta labor que le encomendó el presidente Iván Duque? Puede sonar... Todos queremos que nos recuerden, pero realmente lo importante de la labor que estamos realizando es que no tenga nombre.
Y es muy importante que no tenga nombre para que no vayamos a correr el riesgo de que se asocie con una persona. Necesitamos que, sobre todo en el caso de los PEDETs, necesitamos que esa se convierta en una causa nacional. Necesitamos que las personas que están allá en los territorios sientan el PEDET como propio. Necesitamos que los que no están en esas zonas comprendamos que esta es una deuda que tenemos con esas regiones. Sobre todo necesitamos que todos entendamos que si no cumplimos con eso, si no les acortamos las brechas, dentro de 10 años, lo que va a suceder es que vamos a tener violencia y que la violencia no se queda allá, que la violencia nos afecta a todos. Entonces, digamos, yo preferiría que lo que estamos haciendo no quede asociado con el nombre de nadie. Me contaron también amigos suyos del colegio que usted siempre desde pequeño estaba al lado de los más débiles. ¿Sigue estando al lado de los más débiles? Digamos, yo estoy muy contento con el reto que tenemos. Yo creo que este es una labor que es absolutamente vital. Me siento muy apoyado por parte del presidente. Creo que las voces que estamos trayendo al gabinete, las voces que estamos trayendo al país son de quienes no han tenido voz, sí. Muchos sabemos, quienes lo conocemos, que infortunadamente su padre muere en un accidente de tránsito siendo usted muy jovencito y su mamá, Rosario Peñalosa, quien al lado de su abuelo, pues se pone la camiseta y lo saca adelante. Si su padre estuviera vivo, ¿cuál cree que sería el consejo que le daría a este consejero presidencial? Yo creo que me hubiera dicho que no me viniera a este trabajo. ¿Sí? No, yo creo que se sentiría tranquilo. Yo creo que él, digamos, lo mismo que todas las personas que están viendo la labor que realizamos, una vez que se toman el tiempo de mirarla, una vez que entienden qué es lo que pretende el presidente, se dan cuenta que es algo que vale la pena, es algo que cualquier persona querría estar haciendo. Yo quiero estarlo haciendo y estoy seguro que cualquier colombiano quisiera formar parte de esta empresa porque es algo que realmente vale la pena hacer. Ya para esta última parte, ya vamos finalizando nuestra entrevista, nuestro diálogo, le tenemos algunas preguntas últimas con unas respuestas últimas. Es una frase y lo invitamos a que usted de pronto nos responda también con una frase, o si se le cuela por ahí una historia, pues bienvenida sea. Vale. Un acierto, consejero. Yo creo que un acierto fue haber concebido la hoja de ruta. Creo que tener la claridad de que para esos 170 municipios necesitamos una planeación unificada que logre reunir los esfuerzos de la nación, de los departamentos, de los municipios, de la cooperación internacional, de los privados, y que eso se pueda hacer armónicamente durante 10 años es un acierto. Un éxito. Un éxito va a ser dentro de 2 años y medio que los temas que estamos realizando no tengan vuelta atrás. Un avance. Un avance creo que es el hecho de que muchas personas hayan empezado a entender que la implementación no debe separarnos. Cualquier servidor público, cualquier planeador público, lo que más hubiera soñado es tener la oportunidad de contar con el respaldo jurídico, el respaldo constitucional de decir esto tenemos que hacerlo durante 3 administraciones seguidas. Una obsesión. Para mí es una obsesión ser transparente. Para mí es una obsesión que las personas sepan que lo que digo lo voy a cumplir. En este tema del servicio público es muy difícil. La gente siempre reclama de los servidores públicos la verdad, pero no está acostumbrada a que uno diga la verdad. Un desvelo. El futuro de mi hijo, digamos, para mí, por lejos, digamos, lo más importante de mi vida es mi hijo. Me preocupa un poquito, afortunadamente es un hombrecito fenomenal y yo creo que ya está, digamos, en una etapa muy avanzada de su desarrollo, está siendo un súper estudiante en la universidad, etcétera, pero
a veces me desvela un poco que tenía mucho más tiempo para él, que podíamos hacer las tareas juntos, podíamos hacer las lecturas y ahora me estoy quedando corto. Pero vale la pena por este país. Definitivamente sí. Muchas gracias, doctor Emilio Archila, por haber estado con nosotros en este diálogo. Muchas gracias a ti. A ustedes también, mil gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad en Diálogo con Patricia Pardo. Adiós.